cambio de escenario. Me acompaña aquí en el estudio Lucibel Ávila, quien realizó una investigación acerca de los comportamientos no verbales de las diputadas dominicanas del presente periodo 2020-2024, algunas criticadas durante la lucha por la aprobación de las 3 causales, donde algunos medios inclusive analizaron cuál era el comportamiento que expresaban versus las cosas que verbalmente decían. Lucibel está aquí conmigo en el estudio y le pregunto de inmediato, luego de darle la bienvenida, de dónde surge hacer un estudio como este. Lucibel, muy buenas noches, Yulisa, y saludo a toda tu teleaudiencia. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Este estudio surgió precisamente como la base para mi tercer libro, que es de comunicación política de las mujeres y para las mujeres, y tendrá un capítulo especial de comunicación no verbal, y para esto quisimos estudiar a las diputadas dominicanas porque son las políticas que están cotidianamente en el uso de la palabra, en intervenciones, y por supuesto tenemos material suficiente para poder describir sus principales características, sus comportamientos no verbales. ¿Por quién empezamos? Dime. Necesariamente, pues, sin el nombre, pero podemos hablar de unas características que todas o la mayoría presentaron. Por ejemplo, te hablo de la macrofijación. ¿Qué es macrofijarse? Pues prensar, presionar un objeto del tamaño de mi cuerpo o más grande, en este caso la mesa. Las diputadas suelen apoyarse en esa mesa que tienen al frente y se quedan ancladas ahí durante sus disertaciones. Por tanto, merma la capacidad de fluir la comunicación, de que sea espontánea. ¿Por qué están presionadas? Con presión, se sienten con tensión, poca confianza. Sí. Esto lo hacen porque trasladan a ese objeto, en este caso la mesa, ese nerviosismo, esa tensión, esa presión. Es un pedido que le hace el cuerpo, su organismo, de que saque esa tensión momentánea, ese estrés, y ellas entonces se anclan en esa mesa. Puede suceder, por el contrario, una microfijación, por ejemplo, cuando tomamos nuestros lentes y vamos hablando y no los soltamos, o a veces ellas toman un lapicero y tampoco lo sueltan mientras van disertando, y así sucesivamente. Yo conozco una que agarraba un clip se lo ponía en la palma de la mano, lo apretaba y hablaba la sesión entera con el clip en la mano. Entonces con la mano cerrada. Sí. Lo cual ahí también se limita su comunicación y se nota la inseguridad, porque a veces pensamos que son nimiedades que pasan desapercibidas, pero no. Uno puede darse cuenta de que están luchando con ese monstruo a veces del pánico escénico y de la inseguridad, dudas en lo que ellas mismas están diciendo en ese momento. Los comportamientos que más llamaron tu atención para hacer este estudio, Lucibel, ¿cuáles fueron? Llamó muchísimo mi atención el uso exagerado de la mano derecha en la gesticulación. ¿Por qué? Porque la mano derecha está manejada por nuestro hemisferio izquierdo. Nosotros somos contralaterales, es decir, que nuestro hemisferio izquierdo maneja la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, ese hemisferio izquierdo es el que está relacionado con la lógica, con lo más estructurado, racional, con los números, con el control y la vigilancia. Por tanto, el discurso ahí está siendo eminentemente controlado. No están disertando de manera natural, espontánea, no se están dejando fluir, sino que están también presionadas, se sienten inseguras, y ese control, ese deseo de controlar la situación se manifiesta en ese movimiento incesante de la mano derecha. También te puedo comentar que en cuanto a la morfopsicología, se destacó que la mayoría de ellas son dilatadas. En la morfopsicología, que es una disciplina científica a través de la cual uno interpreta el cerebro de la persona
y esto es con las facciones, ¿no? Con el rostro. Entonces ahí dilatadas quiere decir que tienen un marco ancho de la cara, y esto se relaciona con las personas que son resistentes, fuertes, que son dinámicas, extrovertidas. Así que esto es muy positivo porque esa demanda de comunicación permanente requiere de unas buenas energías, y fue positivo que ellas pudieran manifestarse así. De igual modo, llamó muchísimo la atención de que tienen más receptores tónicos. Los receptores son los ojos, la nariz y la boca. Y cuando hablamos de tonicidad, estamos refiriéndonos a unos ojos activos, a una nariz a veces con los orificios muy expuestos, con aletas, y la boca carnosa que llama, que invita. Como sexy, así. No necesariamente, pero sí, unos labios carnosos que resultan sexys. ¿Cómo uno hace todo eso al mismo tiempo? ¿Inflar la nariz? Poner, no, es una característica tuya. Así. Es una característica tuya, de tu morfopsicología. Tú vienes así ya, Yulisa. O sea, no es que tú ahora dices, voy a poner el piquito de tal manera. Yo no soy sexy para nada. Yo de sexy no tengo nada. Sino que ya es tu estructura ósea, ya tú vienes con esa morfopsicología, y simplemente nosotros vamos interpretándole en función de los comportamientos que vemos de estas personas. Y estamos hablando de que los tónicos tienen como característica muy importante una actitud positiva y activa, autónoma, extrovertida. Es una persona para nada vaga, que tiene su tez, la piel firme, y que proyecta a sí mismo esa luminosidad, está radiante y como siempre para la acción. Es una persona muy, muy activa, y esto también pues coincide con esa característica que deben tener los políticos y las políticas por la constante actividad que tienen a nivel profesional y político. Lucibel, si tienes que poner en evidencia tu estudio completo, y tengo entendido que eso se va a hacer mañana, dame los detalles. Ahí vas a mencionar los nombres, cuáles fueron los comportamientos, de quiénes específicamente estamos hablando. Cuéntame cuándo, dónde, a qué hora va a ser eso. Mañana sí me propuse dar a conocer los principales resultados de este estudio, sencillamente a través de un live por mis redes sociales. ¿Cómo se llama el live? El live precisamente es el cómo de las diputadas dominicanas, es decir, cómo hablan, cómo disertan, no tanto en el qué, en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Y realmente, si cada mensaje que ellas emiten a nivel oral están siendo apoyado por el no verbal, porque puede estar contradicho cualquier mensaje. Entonces es muy importante poder crear este balance, y nosotros vamos a hablar muchísimo más mañana de este tema. Y por ejemplo, presentaron la fotografía, la imagen de la diputada Aida López, y de ella te puedo contar que utiliza un volumen de voz alto, lo cual hace falta en el hemiciclo, porque quienes han podido estar ahí en vivo saben que es un bullicio increíble que no se escucha. Pero además de esto, para darle fuerza a lo que ella está diciendo, es una diputada que habla con sus brazos incluidos en el discurso, con manos abiertas, contrario a la mayoría de sus colegas que se recogen, y mientras más tú intentas como volverte en ti misma, cruzarte, hacerte invisible, pues más estás restando a lo que vas diciendo en ese momento, y por el contrario, ella se expone y amplía su rango, su espacio de desenvolvimiento. De igual manera lo hace, por ejemplo, la diputada Isabel de la Cruz. Es una persona, es una diputada que habla con muchísima fortaleza y fuerza, que levanta la voz. A veces tiene un sagital superior, que es algo negativo que encontramos porque se relaciona con arrogancia y prepotencia, pero no es la mayoría de las veces, digamos, sino que... ¿Significa que ella sea una arrogante y una
No, al momento de interpretar comportamientos no verbales, no es un 2 más 2 igual a 4. Generalmente tenemos que ver el contexto, tenemos que saber lo que está diciendo en ese momento, cómo ella suele desenvolverse en el hemiciclo, cómo es esa cotidianidad no verbal. Y ahí entonces tú puedes detectar que hubo un desliz o que se trata simplemente de un comportamiento asiduo de la diputada. En un preciso momento yo puedo decirte, mira, tuvo la actitud prepotente, altiva, y en otro momento puede mostrarse perfectamente humilde, sencilla y cercana. Así que por eso les cuento que no es un 2 más 2, 4, sino que depende del contexto, de la persona de quien se trate y de lo que hace en el día a día como característica a nivel de comunicación. Lucibel, gracias.